Dios nos permite estar una vez más con ustedes a través de este medio y lo agradecemos porque siempre que abramos la palabra de Dios, siempre que busquemos el escudriñarla, hay una bendición intrínseca que Dios ha establecido. Es que Él nos hablará, Él nos enseñará, Él nos guiará a toda verdad. Y si hoy vivimos en el tiempo que estamos, es porque hemos abandonado el escrutinio, hemos abandonado la reflexión, le hemos dado la espalda a Dios y es necesario regresar. Hemos perdido ese conocimiento que Dios nos regaló, que puso al crearnos en cada ser humano, pero la oportunidad es regresar y por eso tenemos esta vía. Queremos que Mujer Crece Esto haga en cada una de nosotras ese impacto que Dios quiere, que creamos lo que Él nos enseña. El tema de hoy es ora y busca el bien de los otros. Ora y busca el bien de los otros. ¿A qué nos referimos? Voy a leer el pasaje que aparece en Jeremías capítulo 29, versículo 7. Dios está hablando al pueblo de Israel en un momento muy crítico, una grandísima crisis nacional que iba a deportar, iba a sacar de su nación a todos los que quedaran vivos o los que fueran llevados vivos a Babilonia. Y Dios le dice esto al pueblo en medio de esa crisis. Buscad el bienestar de la ciudad donde os he desterrado y rogad al Señor por ella, porque en su bienestar tendréis bienestar. Quiero rápidamente desglosar esto como introducción, justamente por el tema que vamos a tratar y sobre todo los entrevistados que Dios nos ha permitido tener en este día. Fíjese que la instrucción que Dios da a esas personas las da en un momento de dolor para ese pueblo, de impotencia, de inseguridad ante el futuro, de los cambios que llegan a nuestras vidas que no esperamos, pero que tambalean nuestros cimientos, nuestras fuentes de esperanza, nuestras metas, toda esa angustia, ese sentido de desarraigo, a dónde vamos, cómo nos van a tratar, todo eso estaba en ese momento en la vida de esta nación. Pero Dios le dio una doble instrucción. Y esa doble instrucción eran dos llaves que iban a permitir a estas personas al llegar a los diferentes lugares donde iban a ser llevados, deportados, les iba a dar sentido de arraigo y les iba a dar sentido de propósito. ¿Cuáles son las dos cosas que Dios dice? En primer lugar dice, busquen el bienestar, propónganse buscar el bienestar para estas personas. Increíble. Ellos iban a consecuencia de su pecado, iban a ser trasladados a lugares que ellos no conocían, pero por ser cautivos y llevados a esclavitud no iban a ser bien tratados. Esa no era la costumbre en ese tiempo. ¿Qué es lo que Dios les está diciendo? Ustedes van a hacer el bien aunque les hagan el mal. Principio del reino de los cielos. No pagues el mal con el mal, sino el bien aunque te hagan daño. Y en momentos difíciles no es sencillo aplicar esto. Ellos estaban siendo en ese momento aparentemente probados por Dios y Dios lo que estaba anticipando era la sanidad integral de ellos. Ahora explico. Cuando Dios dice, hagan, procuren, trabajen para hacer el bien, para que a través de este bien esas personas reciban el bien. Traten ustedes de aportar a los ciudadanos de ese lugar. Traten ustedes de ver las condiciones de esa nación y abórdense, prepárense, hagan todo lo posible para todo lo que yo les he dado a ustedes. Ustedes lo apliquen para ellos, para bendición de ellos. El segundo elemento es oren, oren por ellos, oren por ese lugar. No vivan amargados por causa de lo que ustedes están perdiendo. No se amarguen, no se vuelvan, no piensen solo en vengarse, no piensen en hacer daño, sino que ustedes oren. Es una orden, las dos cosas son órdenes de Dios. ¿Y qué es lo que con estos mandatos Dios quería traer? En primer lugar, y lo digo rápidamente para empezar nuestra conversación, es la siguiente. Si ustedes oran por el bien de otros y procuran el bien de otros, ustedes manifestarán visiblemente la condición de su alma, de su espíritu, de sus emociones, de sus sentimientos.
Ustedes hablarán a través de esas acciones, el querer el bien, aunque les hayan hecho mal. Ustedes van a hablar de lo que yo estoy haciendo en sus vidas. Ustedes se van a convertir en instrumentos de bien. Y ese testimonio va a ayudar a esas personas, porque no están recibiendo el mal, sino el bien, aunque ustedes han sido tratados mal. Uno de las cosas difíciles para nosotros los humanos es hacer esto. Si nos hacen daño, nosotros no queremos hacer el bien. De forma natural sale una reacción de que no queremos que esas personas reciban ningún bien de nosotros. Pero Dios nos manda a ser diferentes. Y ese pueblo de Israel, que estaba justamente saliendo en esas condiciones porque habían abandonado a Dios, aún en ese estado Dios les dice: yo quiero que ustedes se conviertan en instrumentos de bien para las ciudades y ciudadanos a los que ustedes vayan. El segundo es que la oración es instrumento dado por Dios a nuestras vidas para cambiar situaciones, para ablandar corazones, para hacer que nosotros mismos, que somos los que en ese momento oramos a Dios por el bien de otros, seamos trabajados por Dios. Que nosotros recibamos bendiciones mientras bendecimos. Que nuestros dolores, angustias, temores, sentido de desarraigo, miedo al futuro, mientras oramos por otros, Dios va haciendo que todo lo que falte llegue a nuestras vidas. Esa prueba estaba allí, esas órdenes estaban ahí. Solo ellos serían los que dirían y decidirían si querían hacerlo. Nosotros vivimos, y así ha vivido la humanidad desde el pecado, desde que hubo una caída, donde más personas nos abocamos al mal, a la práctica del mal, más nos alejamos de orar a Dios que lo que Dios espera que hagamos. Cada prueba se puede convertir en una gran bendición para nuestras vidas, pero somos tan sensibles, hemos llegado a ser tan frágiles emocionalmente, espiritualmente, físicamente, que nos cuesta trabajo revertir situaciones por la fe que pongamos en Dios haciendo lo que Él nos pide. Hoy vamos a hablar justamente de dos personas personalmente, valga la redundancia, que amo grandemente en el Señor, que los conozco hace muchos años y que en situaciones muy difíciles no fueron deportados, sino que tuvieron que hacer cambios que ellos le van a relatar ahora. Eso les dio la oportunidad para crecer, para conocer a Dios. Ellos contarán su experiencia y nos dirán cómo nosotros podemos hacer bien en este momento, haciendo cosas que Dios nos pide que hagamos. Ahora regresamos. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come... Continuando con nuestro segmento que es propiciado para la conversación, para conocernos, hoy vamos a entrevistar a una persona que es la licenciada Gisela Skupin. Buenas, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti que la recibiste. Nosotros queremos presentársela porque ella tiene mucho que decir, mucho que contar. Gisela, sabemos que eres de nacionalidad colombiana y que hace mucho tiempo ustedes, tú y Hernando, tu esposo, viven aquí.
Sí. ¿Alguna razón especial para tomar la decisión de vivir en República Dominicana? Pues sí, Orfa, primero que todo, muchas gracias por la invitación al programa. La orden, la orden. Realmente sí, en el año 2000, el país, en Colombia había muchos problemas políticos, sociales y sobre todo de seguridad, ¿no? Yo ya había terminado la universidad en el 97, tenía un negocio de consultoría, pero muchas personas cercanas a mí habían sufrido la parte de la violencia del país. Entonces, me inquietaba mucho salir del país, como que ese no era el país donde yo quería tener mis hijos por la situación que había en ese momento. Pero realmente por lo que tomé la decisión fue que en ese año, en el mes de mayo, en el 2000, hubo una señora que tenía una finca y la secuestraron. Y le pusieron un collar bomba y transmitieron en vivo el evento. Qué traumático eso. Entonces, ella y el técnico que estaba desactivándolo murieron, obviamente. Le pidieron una suma de dinero, ella no la pudo conseguir y acudió a las autoridades, que eran los que le estaban ayudando y ese evento estaba siendo transmitido. Eso me impactó a mí tanto. O sea, como, wow, o sea, cualquier persona puede sufrir ese tipo de cosas y yo de hecho tenía familia que habían sufrido y yo dije, no, me tengo que ir del país. Y empecé a buscar alternativas. ¿Sí? Entonces, a finales de ese año, un tío mío que lo quiero muchísimo, mi tío Álvaro, que Orfa lo conoce. Que lo quiero mucho también. Sí, él es médico y radica en Estados Unidos hace más de 40 años. Nos invitó a finales del 2000 a unas vacaciones aquí en República Dominicana. En ese tiempo su esposa es dominicana, ellos vivían en Miami, pero tenían acá familiares. Y él nos dijo, mira, esta es una alternativa, si tú quieres salir del país, vengan a unas vacaciones y tú miras sin ningún compromiso, si te gusta, vienes y yo trato de ayudarlos de la mejor forma. Y en ese momento vine con mi familia y ya al año siguiente, en enero, yo como que tomé la decisión, dije, me voy. Entonces se lo conté a mis padres, a mi papá, mi mamá y mis hermanos. Aunque mis hermanos, bueno, el menor estaba estudiando todavía en la universidad, había empezado hace poco, el mayor tenía su trabajo. En esa época Hernando, estábamos de novios, teníamos como, yo creo que menos de un año de novios, aunque nos conocíamos hacía mucho, pero teníamos menos de un año y yo se los comenté a todos. Como que yo me voy, ustedes verán si les entusiasma. Y realmente los entusiasmé a mis hermanos y a Hernando y vinimos todos. Ya el año siguiente, en febrero, ya vinimos aquí a buscar alternativas, ¿no? De trabajo. Pero realmente esa fue la razón. Gisela, y en medio de toda esa violencia y toda la inestabilidad que estaban viviendo en tu país, háblanos un poquito de esas emociones, porque hace 24 años de eso, de esa joven, ¿qué emociones tú sentiste, qué sentimientos, aparte del temor, que te hicieron tomar una decisión tan drástica como para salir del país? Como te dije al principio, o sea, realmente lo de esta señora me impactó muchísimo y creó en mí como mucho miedo a la seguridad física, sobre todo. O sea, como que yo no me sentía tranquila. No quería ya salir, ese tipo de cosas. Y no quería vivir en un sitio así. Esa es la verdad. Gisela, y sabemos que hace unos años tú junto a tu esposo y tío iniciaron un proyecto que se llama Clínica 3M. 3med. 3med, perdón. 3med, sí. 3med, vamos. 3med, perdón. Por favor, háblanos un poquito de cómo surge este proyecto y qué significa 3med. Bueno, mira, para eso tengo que decirte algo antes. Nosotros cuando llegamos vimos que lo más que se hacía acá era construir, o sea, la construcción en ese momento estaba en auge. Entonces decidimos enfocarnos como en el sector de la construcción. Entonces Hernando y yo
trabajamos en empresas privadas por 5 o 6 años más o menos, y luego decidimos independizarnos. O sea, teníamos una compañía que vendía materiales de terminación de construcción. Nos casamos al año de estar aquí, pero no teníamos hijos. Entonces, en el 2009 nace Nicole, que es la hija que tenemos, y me costó mucho trabajo perder el peso que aumenté en el embarazo. Entonces, eso viene porque nació la clínica, porque yo vivía en constante comunicación con mi tío y sabía que él era médico, tenía una clínica en Estados Unidos que se llamaba 3Med también. Ajá. Entonces yo le decía, mira, me cuesta mucho trabajo, no sé qué hacer, he hecho dieta, he hecho ejercicio, ¿qué hago? Me dice, mira, pero yo uso aquí un tratamiento que es natural, en base a una hormona, y te puede ayudar, si quieres te lo envío. Y yo, perfecto, yo hago lo que sea, porque ya tenía casi un año y no había podido perder el peso. Me lo envió y yo empecé a hacerlo. Para no alargar el asunto, como el tratamiento consistía como en 2 fases de 40 días cada una. En la primera perdí la mitad del peso que había aumentado, y luego hice la segunda y perdí el resto. O sea, ya yo tenía en menos de 4 meses el peso que tenía antes del embarazo. Y todos los clientes que manejábamos en la empresa comenzaron a preguntarme, ¿qué tú hiciste? Porque nosotros queremos eso. Entonces yo decía, no, es un tratamiento médico, debe ser, no, pero dinos cómo. Entonces ahí llamé yo a mi tío y le dije yo, mira, tengo mucha gente interesada. Él me dice, bueno, esto tiene que ser con supervisión médica, no puede ser así nada más. Le digo yo, bueno, pero ellos quieren, o sea, los mando para allá, ¿qué hacemos? Entonces él comenzó a hacer como consultas virtuales con este tipo de personas, le mandaba el tratamiento, y había en algún momento al año cerca de 400 pacientes que iban allá, se chequeaban o venían o lo hacían virtual. O sea, encontramos diferentes formas. Y él dijo, no, pero vamos a poner una clínica en República Dominicana y vamos a empezar por esos pacientes, aunque él hacía muchas otras cosas. Pero ahí fue que nació el proyecto. Entonces, 3Med, lo que significa, bueno, ese nombre lo tenía él en su clínica en Estados Unidos, y él nos explicaba que 3Med es salud en cuerpo, alma y espíritu. O sea, como que la salud no proviene solamente del cuerpo, que hay muchas personas enfermas, no solamente por lo que sucede a nivel físico, sino también en su alma y en su espíritu, ¿no? Entonces, de ahí nace el nombre de 3Med. Y en ese momento ustedes eran cristianos, o sea, para tener ese conocimiento o entender que el Señor mismo nos enseña que somos cuerpo, alma y espíritu. Pues realmente mi tío conocía al Señor. De hecho, ya cuando nosotros vinimos a vivir acá, él nos regaló nuestra primera Biblia. Hernando y yo venimos de familias católicas, pero él nos presentó al Señor. Lo recibimos con él. O sea, él estuvo muy insistente en esa parte. O sea, tenía muchas ganas de que lo recibiéramos, y él era un multiplicador. O sea, él le hablaba al Señor de todas las personas. Un evangelista. Exactamente. Qué emoción, qué lindo ver cómo el Señor va trayendo a sus planes, a sus hijos, vamos a decir. Así es. Que me siento muy bendecida de tenerlos aquí también en el país. O sea, porque son un buen aporte, son una pareja, bueno, que ya conozco a través de la iglesia, y que es muy lindo lo que veo que hacen. Entonces mi pregunta era precisamente, ¿cuándo y en qué momento conocieron al Señor Jesús? O sea, realmente se hicieron cristianos. Bueno, realmente él no lo presentó, y en ese momento teníamos las reuniones de la iglesia en la Rómulo Betancourt y empezamos a asistir junto con Hernando. O sea que realmente fue bien rápido. O sea, llegamos y ya antes del año nos estábamos congregando, conocimos a Orfa, que la amamos un montón. En la Rómulo Betancourt. Sí, donde está el colegio. Donde está el colegio, que cuando llovía no podíamos... La bulla en el techo. En el techo, exactamente, pero ahí lo recibimos. La familia política de él, o sea, los hijos de su esposa se congregaban también, y nos compenetramos bastante bien, y ahí fue que empezamos por el camino del Señor, sí. Gisela, y partiendo de tu experiencia con Jesús como tu Señor y Salvador, ¿has notado algún cambio en tu manera de ver y de hacer las cosas? O sea, ¿qué cambio
en tu crecimiento, de tu vida? Wow. Pues el principal cambio es que el temor se fue. Eso te iba a preguntar. Ese es el más importante. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Aprendimos que el Señor, Él tiene control de todo y Él nos cuida. Somos sus hijos. Qué Yo bello. creo que ese es el cambio más grande y el más importante, por lo menos en mi vida, ¿no? O sea, me siento segura, confiada. Y en el justo de Señor. ese lugar donde te sacó, que te hizo. Exactamente. Aunque ahora está muchísimo mejor, pero ya realmente tenemos nuestra vida acá y nos gusta mucho el país. Realmente sí. Qué bueno. Nos qué sentimos bueno. muy seguros. Los aspectos que tienen que ver rápidamente con la forma de ver, entender las cosas, de la vida, de nosotros mismos. ¿Cómo afectó el Señor eso en ti? Bueno, mira, realmente lo que más, o sea, ha cambiado en mí es que ya las personas me importan mucho. O sea, antes había como cierta indiferencia, como que si le pasaba algo a tu prójimo, bueno, sí, pero eso es su problema. Ahora como que no, estamos más, yo estoy y Hernando también está más interesado en el prójimo. Como que nos preocupa lo que le pase a la persona. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bello toque nos da el Señor cuando viene a nuestras vidas. Él nos embellece. Y vamos a hacer una pausa para luego tener la segunda sorpresa aquí también. Perfecto. Ahora regresamos. La mujer madura, según Dios, es como la mujer de Proverbios 31. Es diligente. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como un ave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahora, en este momento, vamos a continuar con el segundo segmento. Y hay una sorpresa, dije al final, finalizar el anterior, porque invité al esposo de Gisela, que es nuestro querido Hernando Fierro. Bienvenido. Muchas gracias, les bendigo mucho. Amén, igualmente a ti y a ustedes. El año pasado hemos estado en contacto desde que ustedes llegaron. Pero he visto el crecimiento de la clínica en términos de ofertas de salud. Y el año pasado ustedes me hablaron de algo que yo no conocía, que en términos técnicos es electrosmog. Así. Queremos que ustedes nos expliquen qué es eso y cómo nos afecta. No a una persona o dos, sino cómo está afectando mundialmente eso. Bueno, pues el electrosmog es como la exposición constante que tenemos todas las personas a todo lo que sea campos electromagnéticos, todo lo que genere ondas como los celulares, la televisión, las tablets, la computadora, el televisor, todo lo que emita ondas y nos afecta a nosotros, ya Hernando lo va a explicar con más detalle. Eso hace que tengamos una exposición a las cosas eléctricas y magnéticas, ¿no? Constantes. Sí, básicamente el concepto es que la Tierra, como el Señor la hizo, tiene unos hertz, ya tiene 8 hertz. Y cuando nosotros estamos dormiditos, la frecuencia donde mejor dormimos y nos recuperamos también es muy cercana a la que tiene la Tierra, 8 hertz. Entonces, lo que estábamos explicando aquí es que, por ejemplo, todo lo que hace salir al cuerpo de esos rangos o impacta en el cuerpo, pues obviamente va a crear un desorden. Ustedes imagínense una ciudad dentro y en el cuerpo, y en esa ciudad no hay semáforos, no hay luz, no se sabe no hay policía de tránsito, no hay orden de nada. Entonces, ¿cómo funcionaría esa ciudad?
Entonces, eso más o menos sucede cuando hay exceso de ondas hacia nuestro organismo. Un caos. Un caos. Hernando, antes de seguir hablando del tema, te quería hacer la misma pregunta que Saidelene y Nicole le hicieron a tu esposa. ¿Qué ha significado para ti recibir al Señor? Tanto en lo empresarial, en lo profesional, como en lo matrimonial. Bueno, para mí fue muy impactante porque realmente yo pensé que a mí el tren de la salvación se me había ido. Porque yo alcancé a hacer una temporada para ser sacerdote. Entonces salí del colegio, fallece mi madre, me introduzco en el seminario, me regreso a acompañar a mi papá, pero siempre tenía la vocación y bueno, me incliné hacia la universidad y dije, wow, me quedé. Porque entonces eso fue un interrogante para mí y cuando llegué al país, llegué a República Dominicana, para mí fue impresionante porque eso de entrada el Señor me encontró. No fue que yo fui a buscarlo, sino que el Señor me encontró a mí. Y en ese encuentro me encontró, pero con gente que me brindó amor, milagros que acontecieron en nuestra vida. Milagros, por ejemplo, es anormal que dos personas siendo esposos trabajan en una misma empresa y a nosotros nos llamaron a la misma empresa a trabajar juntos. Sí. O sea, eso no es típico. Entonces nosotros podemos ver la bondad del Señor, podemos ver la palabra como nos iba edificando. Estaba en el lodo cenagoso y el Señor me puso en el lugar amplio y espacioso. Amén. Qué bueno, qué bueno. Hernando, tú hace un momento explicabas un poco lo que era el electrosmog o la contaminación electromagnética, ¿verdad? ¿Tú podrías abundar un poquito, decirnos cómo se produce y cómo eso afecta de manera práctica nuestro cuerpo? O sea, ya sabemos que es como una ciudad que no tiene orden, claro, pero ¿cómo tú lo podrías traducir en cosas físicas, síntomas, exactamente? Sí, mire, nosotros tenemos una media, estaba calculado que era 2.500 billones de células tiene el cuerpo. Hoy día la ciencia nos dice que estamos pasando a los 3.000 billones. ¿De acuerdo? Entonces, si esas células en forma natural no trabajan de la manera adecuada, pues obviamente se van a crear situaciones en todos los órganos. ¿De acuerdo? Porque no hay una forma de orientar y funcionar. Uno de los impactos, hay varias líneas, pero uno de los impactos más impresionantes que hemos encontrado es en el dormir. El dormir, ¿por qué nos dimos cuenta de ello? Porque nosotros, una de nuestras divisiones es la educación. Entonces, educamos constantemente a médicos locales y médicos internacionales, aparte de lo que hacemos en congresos. Y siempre la pregunta que nos hacemos es esta: ¿cómo ponemos a funcionar de forma más adecuada los órganos y las células? Siempre la pregunta constante de todo es esa. Pero habíamos obviado una esencial, y era cómo las personas estaban durmiendo. Entonces nos dimos cuenta que independientemente de la terapia que se le colocara, si las personas no hacían el ciclo de dormir adecuado, no dormían bien, pues la recuperación y la regeneración no iba a ser adecuada. Entonces esto nos unimos con los médicos, nos unimos con arquitectos y nos unimos con ingenieros. Eso fue el Señor colocando, y dentro de ese proceso nos dimos cuenta que cuando las personas duermen, si no duermen bien, es como el cerebro no hace esto, no se relaja, no descansa y por tanto no libera todos los desechos que debe liberar. Entonces de ahí muchas patologías, por ejemplo como el Alzheimer, el Parkinson, entre otras, pues es impactante. Pero llevemos eso, por ejemplo, a los jóvenes, a los niños. Ellos de alguna manera tienen alrededor de su habitación la computadora, el iPad, el Wi-Fi, el router, todo esto. El celular, la televisión. La televisión que le da a los piececitos y todo esto. Entonces eso por la piel reciben radiación, pero no es solamente, esa es la onda inalámbrica, es una.
Pero analicemos, por ejemplo, cuando tiene el aire acondicionado a la espalda. Entonces el cable viene por atrás. Entonces ahí entra a trabajar la parte del campo magnético y el campo eléctrico, que también irradia el cuerpo por inducción. Eso es una línea de la física. Entonces, lo que los estudios científicos nos están diciendo es que definitivamente sí hay un impacto, no solamente en el descanso, en el dormir, sino también en la parte de los órganos, en todos los niveles. Parte de la pregunta que yo también te iba a hacer era casualmente de eso, que nos dieras ejemplos de lo que es un campo electromagnético dentro de una casa o un lugar de oficina. Más o menos lo explicaste, pero explica más en detalle, como que danos un ejemplo. Sí, nosotros por lo regular cuando llegamos a sitios cercanos, lo que hacemos es que hay medidores de campos eléctricos y magnéticos, y los medidores los acercamos en la cama donde las personas duermen. Por ejemplo, aquí ya está pitando, me dice que hay una alerta, porque está alto. Entonces, una de las cosas que siempre nos enfocamos en crear un buen dormir o educar en un buen dormir. Entonces, si las lámparas son de demasiada intensidad, ustedes se van a dar cuenta que hay un bracito que amanece más cansado que el otro, que donde esté el teléfono conectado, donde esté la lámpara conectada, etcétera, etcétera. Entonces eso ustedes se van a dar cuenta porque la piel se ve impactada. Los niños tienen menos capacidad de memorizar, los adultos también tienen menos capacidad de memorizar. Los estudios dicen que está afectando las emociones porque las personas no saben diferenciar cuando no duermen, si una persona de pronto entre lo peligroso y lo que no es peligroso. Todos los índices de educación están dictando que los niños están llegando con sueño y los adultos a trabajar también están llegando con sueño. Entonces la productividad definitivamente se cae en todos los niveles. Y yo me imagino que ese sueño, como tú estabas explicando ahorita, el cerebro está así y no descansa, no entra en reposo por todo lo que lo está rodeando, ¿verdad? Y el cuerpo también está tensionado. Claro, pero ese sueño, aunque uno haga siestas en otro momento, no es lo mismo. No, porque la clave se llama el sueño REM, y el sueño REM está definido entre el regenerativo, el que más da recuperación, está basado entre las 10 de la noche y 2 de la madrugada, entre segunda y tercera vigilia. Entonces, esto hace que si nosotros no nos montamos en el tren de las 10 de la noche, pues estamos perdiendo una hora. Entre más nos alejemos de entrar en ese tren de 10 de la noche a 2 de la madrugada, la recuperación va a ser menor y obviamente vamos a amanecer más cansados. La pregunta clave es, ¿amaneces cansado, agotado, irritado cuando te levantas? ¿O te levantas feliz la mayoría de las veces y descansado? Pero una pregunta que yo tengo, ¿ese sueño REM es en esas horas específicas o por las cantidades de horas que uno tenga durmiendo? No es cantidad de horas porque el cuerpo tiene varios ciclos, o sea, el sueño tiene varios ciclos. Entonces, la idea es, todos son necesarios, pero el sueño REM es el sueño que es absolutamente reparador y regenerador para nuestra salud. Tenemos que hacer una pausa para seguir en esta misma línea, porque estamos entrando a algo sumamente importante. Y ahora regresamos. La mujer madura, según Dios, es como la mujer de Proverbios 31. Confía en Dios. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Bueno, seguimos con este tema tan interesante y quiero ir un poquito más para atrás para de verdad dominar bien los términos.
que nos afectan a todos. ¿Cómo llegaron ustedes, Hernando, Gisela, al término de electrosmog? Bueno, mira, Nicole, los pacientes que iban a la clínica, tú sabes que se hace una evaluación médica. Nosotros tenemos también unos equipos que trabajan con tecnología Tesla, y con una muestra biológica del paciente se hace un análisis también de la misma persona, ¿no? Aparte de la evaluación que hace el médico. Y nos dimos cuenta que cuando salía el reporte, porque se genera un reporte, el 80% de las personas que iban a consulta salían alta exposición electrosmog. Nosotros, ¿qué es esto? Ahí fue que comenzamos a investigar qué era y por qué tantas personas, obviamente, porque todos tenemos el celular, la computadora, estamos expuestos. Entonces, lo interesante es que eso está afectando la salud de las personas también. Ahí fue que llegamos y comenzamos a ahondar en el tema bastante. Eso ya hace cerca de 2 años. Además, el reporte salía la marca del celular. Y de la computadora. La marca de la computadora, si era el microondas, si es una antena que está la información, o si es un cable de 110 voltios. Entonces eso sale discriminado y uno le decía, pues mira, tu celular, y sale conforme a lo que más lo está afectando. La alta exposición. Cada cosa tiene un rango distinto. Claro. Exactamente. Sí, porque hablaste hasta de las lámparas de la mesita de noche. Todo nos contamina. Y debido a que estamos tan expuestos, o sea, parecería que uno no puede escapar de esta contaminación. ¿Qué consejos prácticos ustedes nos pueden dar para cuidarnos de estar expuestos todo el tiempo, y más en la noche, en el sueño, para poder pues dormir y entrar en lo que el Señor quiere, que nosotros tengamos ese sueño reparador y Mira, aquí regenerador? lo fundamental, el paso número 1 es trabajar a la manera del Señor. Todo lo que es natural siempre nos va a llevar a las mejores soluciones. Natural para alimentarnos, natural para el día a día, natural para dormir. Entonces, por ejemplo, en el día a día no podemos decir, debemos trabajar, debemos ganarnos el pan, todo esto, pero la clave viene ya cuando se va a hacer después de que son las 6 de la tarde. Hay algo que se le llama también el reloj circadiano. Es decir, en la mañanita se activan las hormonas con el sol, las de la actividad. Y en la noche el Señor, como nos hizo, es que en la medida en que el sol va bajando, la melatonina va surgiendo y entonces vienen las hormonas del descanso. Entonces, cuando uno tiene todas las luces artificiales encendidas alrededor de uno, está mirando las luces azules de las iPads, celulares constantemente, el cuerpo, como el Señor lo hizo, dice, pero es de día. Él no entiende que el sol se ha ido. Entonces la melatonina no sube, sino que baja, y entonces las hormonas de la actividad, pues entonces por eso las personas no se pueden dormir rápido. Entonces fíjate que soluciones tan simples como estas, póngase un horario para iniciar su proceso de descanso. Ideal es que a las 9 de la noche ya empiece a desconectarse de todo este tipo de cosas. Ideal es que el router no quede encendido mientras está durmiendo. ¿Por qué? Porque si está dormido, pues ¿para qué necesita el router? ¿Sí? Porque la onda va a estar ahí permanente. Ideal que su celular no esté conectado al lado de la cama, conectado el cable, ni tampoco esté encendido, porque el celular que menos tiene 24 antenas. 24 antenas. Entonces él está buscando la señal constantemente, pero en medio de ello está el cuerpo de nosotros. Y por ejemplo, para que ustedes hagan una idea del impacto de esto, todos mandamos mensajes por WhatsApp. Ese mensaje atraviesa los muros, es más, atraviesa países. ¿Será que atraviesa nuestro cuerpo? Me imagino. Claro que sí. Entonces, eso tiene un impacto grandísimo. Otra cosa vital es que cuando uno empieza a hacer eso, uno empieza a estar más tiempo en familia, porque ya uno no está pendiente de la tecnología, sino que se pone a hablar cosas con la familia, se pone a leer un buen libro, etcétera, etcétera. Entonces, consejos como esos son vitales para que las personas... Esto no cuesta ningún dinero hacerlo, esto es simplemente tomar la decisión
Y ya cuando se tienen antenas cerca de la casa o cosas como estas, pues ya sí se toman ya medidas técnicas que tampoco son complicadas. El Señor nos ha dado una solución para cada una de ellas. Los niños, todos los estudios dicen que los niños que tienen computadora en su habitación, celular en su habitación, el televisor dentro de la habitación, tienen menores notas que los niños que no están rodeados de eso. Eso está súper comprobado. Las personas que elaboran, todas las personas que están menos expuestos a ello. De hecho, les doy un dato. Aetna es la empresa privada con 50,000 empleados dentro de Estados Unidos. Aetna creó algo que se llama el crédito del sueño. Le da $500 a sus empleados porque duerman 8 horas como mínimo, para que puedan dormir, porque se dieron cuenta que son más creativos, son más productivos, le generan menos costos por la salud, se enferman menos. Entonces dijeron, para Aetna automáticamente, de hecho, Nike, Google y la NASA están incentivando de la igual manera, de hecho, hasta que la gente tome 35 minutos para dormir durante su sesión de trabajo, porque la gente se vuelve mucho más productiva. La pregunta es, ¿qué no estamos viendo nosotros que Nike, la NASA, Google y Aetna sí vieron? Y hay una relación directa en las enfermedades. Ahorita tú estabas hablando de eso. Sí. O sea, que hablaste del Parkinson, del cáncer. ¿Cuáles son las enfermedades directamente? Es que tiene sentido, mira, si el cerebro no descansa en la noche porque no puede dormir, está así. Entonces, el cerebro genera también desechos, no los libera. Entonces, como no los libera, automáticamente quedan ahí acumulados. Y una noche sin dormir jamás se puede volver a recuperar. Nunca. No. Y ahí, perdón que te interrumpa, hay una lista como de efectos nocivos de la alta exposición a los campos electromagnéticos. O sea, hay muchos síntomas. Yo te voy a decir algunas, por ejemplo, déficit de memoria y aprendizaje, que es en el caso sobre todo que estamos viendo ahora de los niños y adolescentes, depresión, ansiedad, falta de sueño, por obvia, ya lo hemos explicado por qué, daño celular, porque estamos recibiendo esas ondas en todas las células o sea, estamos expuestos en el día y fuera de eso en la noche también, entonces, y eso trae muchísimas, las enfermedades autoinmunes, que antes no existían. Antes no teníamos toda esta tecnología ni estábamos expuestos como ahora a campos electromagnéticos de forma tan frecuente y tan constante, ¿no? Porque no es estar un momento, es que, o sea, nosotros hablamos mucho del buen dormir porque en la noche es un tiempo largo, o sea, son 8 horas y si tenemos en el sitio donde dormimos todo esto, o sea, nosotros mismos los tenemos, entonces induce, y eso sí lo podemos por lo menos controlar nosotros, ¿no? Que es el objetivo, para que el cuerpo descanse en ese momento. Y se recupere. Que es el momento en que el cerebro, exacto, se recupera, elimina todos los desechos y una cantidad de hormonas también, problemas hormonales. O sea, hay muchísimos problemas hormonales hoy en día. El cuerpo sufre, la biología sufre. Claro. Pero también sufre el intelecto, sufre el espíritu, sufre el alma. Porque si hay depresión, están ustedes diciendo, afecta. La persona vive triste, vive desanimada, vive frustrada, todo es un círculo vicioso. Bueno, hay muchos estudios que indican también que hay inclusive hasta daño en el ADN. O sea, llegó hasta el fondo. Llegó hasta el fondo, exactamente. Y el famoso estrés de hoy en día, que todo el mundo muchas personas están estresados. O sea, todo este tipo de cosas y para los que, organismo. ya cerrando, para los que de pronto dicen, bueno, se están afianzando solamente en la parte de órganos y enfermedad, pero vamos a trasladar esto a la parte de la economía. En la economía, para que ustedes hagan una idea, para educación a nivel mundial, para salud, la media está en 2.5% del Producto Interno Bruto. Todos los estudios indican que si las personas de una nación durmieran mejor, se ganaría casi un 3% adicional en el Producto Interno Bruto. Si el Producto Interno Bruto aquí es 153.000 millones de dólares, quiere decir que nos ganaríamos 3.000 millones de dólares adicionales solamente porque las personas duermen mejor, van a ser más productivas, las aseguradoras van a tener mucho menos gastos por atención médica,
los niños van a aprender mejor. Hay un estado dentro de Estados Unidos que hizo algo impresionante. Le dijo a los niños que a los colegios que no llegaran a las 6:30 ni a las 7. Imaginen un niño a las 6:30, pero si vive a 1 hora, pues tiene que levantarse a las 5 para que lo busque el bus. Entonces ellos identificaron todas estas variables con estudios científicos y dijeron, no, ahora en adelante van a entrar a las 8:30. Como los niños pueden dormir mucho más, Rinden más en el colegio. La memoria es superior, las calificaciones subieron, el bullying bajó. Entonces, fíjate todo este impacto que tiene tomando medidas en conjunto, porque esto es, volvemos nuevamente, la iglesia, la casa, los colegios, ¿sí? Es una unión entre todos, pero lo más importante de todo esto es que podamos hacer el trabajo de la información y de la educación para que nos beneficiemos en todos los Y ahí entra la parte familiar, porque es lo que tú dices, si tú te desconectas, ahí viene también la parte que está descuidada. Exacto. O sea, hay el tiempo familiar que es prácticamente nulo. Y cuando están en casa. Y tristemente la tecnología es hoy mismo una adicción, por eso es que vemos que ustedes van a un restaurante y hay una familia y todos están con el celular, o sea, se volvieron adictos Y la adicción tecnología. es tan profunda que tendríamos no, yo estoy invitándolos desde ahora a otro espacio como este, porque se ha dicho muy poco, hay muchísimo que decir, que afecta todas las áreas de la vida. Sí. No es solo la salud, es que lo afecta todo. La gente está más irritable. Si la gente no duerme, va a estar irritable. Claro, La gente está más estresada. frustrada porque no duerme, no descansa. Todo lo que es emocional está afectado ahí, también dentro de ese componente. Así es. Entonces tenemos es un asunto de educarnos, de saber que esto existe, que es real, que no es un cuentito, que es real, que está avalado por montones de estudios y que nos están diciendo, tú no puedes dejar ahora tus artefactos, los necesitas para trabajar, los niños ahora no pueden hacer tareas si no buscan en internet. Es decir, toda esta invasión, nosotros podemos tratar de minimizar los efectos tomando ciertas medidas. Claro. Así Y es. creo que ustedes no han podido ni siquiera enseñar algunos equipos, ni hablar de los equipos, así que tienen que venir otra vez. ¿Aceptan la invitación? Claro que sí. Muchas gracias, con mucho Nosotros gusto. felices porque yo creo que gran parte del problema, Orfe, está en que la persona no sabe. O sea, sabemos que la tecnología la necesitamos para vivir y uno debe tener un celular para comunicarse hoy en día, pero no sabemos que nos están afectando, o sea, está afectando ya nuestro cuerpo y todo, nuestras emociones. Y yo voy a levantar una pregunta. Cuando la inteligencia artificial llegue a ser tan común como es ahora un internet y la gente ande con su persona dentro de la casa, duerma con eso, los daños van a ser terribles. Claro, porque va a haber más efecto. Mire, para que ustedes más o menos hagan una idea, esto tan impresionante. Entre más alta es la gama de los vehículos, pues hay más juguetes hacia adelante. Me explico, o sea, más router, más pantalla, más Los cable. tableros. Entonces, cuando las personas viajan más de 7 horas, todo eso los está incidiendo en la radiación y las personas llegan mucho más cansadas que cuando van en un vehículo de más alta gama. De hecho, hay vehículos de, ciertas marcas que usted mueve el botoncito de la silla hacia adelante y hacia atrás. Tiene electricidad. Entonces esa debajo. persona hay personas que conozco que han llegado prácticamente a los hospitales en urgencias. ¿Por qué? Cuando Porque duran muchas horas manejando, sí. toda esa electricidad está pasando por acá, entonces hay una forma en que hemos encontrado para solucionar eso y le damos el consejo al dueño del vehículo para que... Solo diremos en la próxima. Ese tip queda para los vehículos próximos. Es necesario. Lo que queremos decir es, hay cosas accesibles que podemos hacer para no ser tan contaminados. Exacto. Eso es lo que hay, ¿verdad? Así es. Primero hay unas que no cuestan nada, como apagar el celular en la noche, cuidar, yo creo que los más vulnerables ahora mismo son los niños, no darles la tecnología tan temprana edad, no dejarles el celular en la habitación, no dejarles la computadora, si pueden sacar el televisor de la habitación. Reeducarlos. Exactamente, eso es algo que no cuesta nada, ya eso es formar hábitos, apagar el wifi en la noche. Y las otras cosas son ya lo que vamos a hablar en el próximo Perfecto. programa. Pues mire, queremos darle muchas gracias porque creo que todos nosotros, ustedes allá, nosotros aquí hemos sido muy bendecidos. Y con eso quiero terminar. El tema es
ora y bendice al lugar donde vayas. Creo que Dios los trajo aquí, aunque fuera de esa forma, para que ustedes sigan orando por nosotros y sigan trayendo de lo que Dios les da y compartan. Porque realmente sí, ustedes han sido una bendición en este lugar, en este país, por toda la tecnología que ha entrado a través de sus conocimientos y este deseo de bendecir a una nación que hasta cierto punto los ha bendecido porque los hemos recibido con amor. Que el Señor nos permita oír y tener oídos abiertos para reconocer que necesitamos hacer cambios. Que el Señor las bendiga y nos veremos nuevamente, Dios mediante. Amén. Muchas gracias.